Había un silencio tan profundo en aquella habitación que hasta los latidos del corazón parecían retumbar en las paredes. Era el silencio de alguien que se detiene a mirar su propia vida y descubre que, entre tantos pasos, olvidó hacia dónde iba, pero no era un silencio de derrota, era un silencio lleno de preguntas, como si en el fondo algo quisiera despertar. Porque la historia que aquí comienza no es solo la historia de un hombre, es la historia de cualquiera que alguna vez se haya sentido perdido, vacío o sin rumbo. Y como toda historia, no empieza en la oscuridad, sino en la inocencia, en ese tiempo donde todo parecía posible y el mundo cabía entero en un suspiro. Cuando era niño, el mundo le parecía infinito. Sus ojos brillaban con la misma intensidad que las estrellas, que observaba cada noche desde la ventana de su habitación. Había campos donde corría descalzo, inventando reinos invisibles en los que él era explorador, guerrero, soñador. Podía pasarse horas enteras observando una hormiga cargar una hoja, imaginando que era un héroe llevando alimento a su pueblo. Había una dulzura en esos días, una ligereza en cada risa, como si la vida fuera simplemente un regalo por abrir. Su madre lo llamaba a cenar y él llegaba con las rodillas sucias de tierra, pero con los ojos llenos de mundos que solo él conocía. Sin embargo, la infancia también guarda los primeros rasguños del alma. Recuerda bien aquel día en que llevó a la escuela un dibujo de un cohete que volaba más allá de las nubes, con planetas de colores que él mismo inventó. Estaba orgulloso, convencido de que todos verían en ese papel la grandeza de su imaginación. Pero la maestra miró el dibujo y con voz severa le dijo que esas cosas no existían, que debía dibujar algo real, algo serio. Esa frase, dicha sin maldad, cayó sobre él como una piedra. Guardó el dibujo en su mochila y, con él, guardó también una parte de su corazón. Esa noche lo escondió bajo su cama y nunca más volvió a enseñarlo. Era la primera vez que aprendía que soñar podía ser motivo de burla, y ese aprendizaje lo acompañaría muchos años. Los días de juego se fueron mezclando con los días de exigencias. Los adultos hablaban de futuro, de responsabilidades, de notas, de comportarse bien. Poco a poco entendió que había un molde al que debía ajustarse y que su risa, sus preguntas infinitas, sus silencios largos, no siempre encajaban en ese molde. Creció con la sensación de que debía ser otro para que lo aceptaran, alguien más fuerte, más serio, más seguro. Y aunque todavía había tardes en que corría libre tras una pelota o se perdía mirando el cielo, la semilla de la duda ya había germinado en él. La adolescencia llegó como un torbellino. El cuerpo cambió, las emociones se hicieron intensas y el espejo se volvió un juez cruel. Cada mañana se miraba tratando de encontrar algo en sí mismo que valiera la pena, y casi siempre encontraba solo defectos. Las comparaciones eran constantes, otros eran más altos, más atractivos, más populares, y él se esforzaba, intentaba encajar en conversaciones que no le interesaban, reía en chistes que no comprendía, estudiaba para obtener notas que no le llenaban, todo para no quedarse atrás, todo para no ser señalado como distinto. Pero en el fondo sentía que vivía una mentira, que estaba interpretando un papel que nunca había querido aceptar. En esos años descubrió también la soledad más dura, la soledad en medio de la multitud. Podía estar rodeado de compañeros y aún así sentirse invisible. Nadie sabía lo que pasaba por su mente cuando en clase la mirada se le perdía en la ventana, soñando con estar en cualquier otro lugar. Nadie entendía por qué a veces prefería caminar solo bajo la lluvia que quedarse en un cuarto lleno de risas ajenas. Aprendió a responder siempre con un
"Estoy bien" cuando le preguntaban cómo estaba, aunque por dentro se sintiera quebrado. Y esa máscara que parecía protegerlo, con el tiempo empezó a asfixiarlo. La juventud adulta trajo consigo nuevas responsabilidades. El mundo exigía decisiones, qué estudiar, qué trabajar, con quién compartir la vida. Se encontró de pronto en un camino que parecía trazado de antemano, como si alguien hubiera escrito el guión antes de que él naciera. Estudiaba porque debía hacerlo, trabajaba porque era lo esperado, cumplía horarios, asistía a reuniones, construía una rutina. Pero dentro de él la sensación era de vacío. Se levantaba cada mañana, realizaba sus tareas, sonreía cuando correspondía, pero por dentro había una pregunta que lo atormentaba. ¿Esto es todo? Había noches en las que, al llegar a su habitación, se sentaba en la cama y dejaba que el silencio lo envolviera. En esos instantes, sentía que todo lo que había construido era un castillo de arena que el mar podía borrar en un instante. Se preguntaba por qué, a pesar de tener lo que otros consideraban suficiente, él no encontraba paz. Y fue en una de esas noches, después de una jornada especialmente agotadora, cuando las lágrimas que había contenido durante años finalmente salieron. Lloró en silencio, como si tuviera miedo de que alguien lo descubriera, pero lloró con toda el alma. No lloraba por un motivo en específico, lloraba por todo, por los sueños enterrados, por las palabras que nunca dijo, por la persona que nunca se atrevió a ser. Y en ese llanto encontró algo que no esperaba: alivio. Porque a veces es necesario romperse para poder comenzar de nuevo. Y esa noche marcó un antes y un después. Fue la primera vez que se permitió ser vulnerable. La primera vez que entendió que mostrarse débil no era rendirse, era comenzar a sanar. Los días siguientes fueron distintos. No hubo un cambio radical, pero sí pequeños destellos de luz en medio de la oscuridad. Empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. La manera en que el sol iluminaba las hojas de los árboles, el canto de los pájaros al amanecer, la sonrisa de un desconocido en la calle. Eran detalles mínimos, pero en ellos descubrió que todavía había belleza en el mundo, que la vida no estaba completamente vacía. Recordó entonces aquel niño que dibujaba cohetes imposibles y se preguntó en qué momento lo había abandonado. Decidió buscarlo de nuevo. Sacó una libreta y, con torpeza, comenzó a escribir pensamientos, frases, pequeños recuerdos. Al principio le daba vergüenza, sentía que era ridículo, pero poco a poco esas páginas se fueron convirtiendo en un refugio, en un espacio donde podía ser él mismo sin miedo al juicio de nadie. Y cuanto más escribía, más se daba cuenta de que dentro de él había una voz que había estado en silencio demasiado tiempo. Fue en ese proceso de búsqueda interior cuando comenzaron a llegar a su personas que lo marcaron profundamente. Una amiga que apareció en el momento justo, con quien podía hablar durante horas, sin sentir que debía fingir nada. Un desconocido que, en una conversación breve en un tren, le compartió una frase que nunca olvidaría. A veces, el camino correcto no es el más rápido, sino el que te devuelve a ti mismo. Un anciano que solía sentarse en el parque a alimentar palomas y que un día le contó su historia de pérdidas y aprendizajes. Cada encuentro era como una pieza de un rompecabezas que le ayudaba a entender su propia vida. También vivió el amor con toda su intensidad. Al principio fue un torbellino de emociones, una sensación de que por fin alguien lo veía tal y como era. Pero el amor no siempre es eterno, y cuando llegó la despedida, el dolor lo hizo sentir que volvía a perderse. Sin embargo, con el tiempo comprendió que incluso esas despedidas eran parte de su crecimiento, que cada persona que pasa por nuestra vida deja una huella, y que incluso el dolor puede ser un regalo disfrazado, una enseñanza que nos prepara para seguir.
Las pérdidas más duras llegaron con la muerte. Despedir a alguien querido lo enfrentó a la fragilidad de la existencia. Comprendió que todo lo que damos por sentado puede desaparecer en un instante, que nada nos pertenece realmente. Esa experiencia lo transformó. Empezó a valorar más el tiempo con quienes amaba, a abrazar con más fuerza, a decir lo que sentía sin esperar el momento perfecto, porque entendió que ese momento perfecto no siempre llega. La vida lo siguió llevando por caminos inesperados. Hubo días de cansancio, de frustración, de dudas. Pero también hubo días de alegría sincera, de risas compartidas, de pequeños triunfos que lo llenaban de orgullo. Y en ese vaivén comprendió que la vida no es un lugar al que llegar, sino un viaje que se recorre paso a paso. Con los años aprendió a reconciliarse con sus cicatrices. Dejó de esconderlas y comenzó a verlas como marcas de todo lo que había superado. Cada herida era una prueba de que había vivido, de que había amado, de que había caído y se había levantado, y en esas cicatrices encontró una belleza que nunca antes había visto. Llegó a la vejez con el alma serena. Ya no le importaban tanto los logros externos ni las comparaciones. Lo que valoraba era distinto: una conversación honesta, un paseo tranquilo al atardecer, la risa de un nieto, la sensación de estar en paz consigo mismo. Miraba atrás y veía un camino lleno de errores, sí, pero también lleno de aprendizajes. Un camino imperfecto, pero auténtico. Comprendió entonces que la vida nunca se trató de ser perfecto, sino de ser verdadero. Que la felicidad no estaba en alcanzar todo lo que otros esperaban de él, sino en aceptar lo que era, con luces y sombras, con sueños cumplidos y con sueños que quedaron en el camino. Y esa aceptación le dio la libertad que siempre había buscado. Hoy, en su última etapa, mira al horizonte y sonríe. Sabe que la muerte llegará, como llega para todos, pero no le teme, porque aprendió que lo importante no es cuánto tiempo vivimos, sino cómo vivimos ese tiempo. Y él, a pesar de todo, vivió de verdad. Amó, sufrió, se equivocó, aprendió, cayó y se levantó. Y sobre todo, dejó una huella en los corazones de quienes lo conocieron. Esa es la enseñanza final de su historia: que la vida, con todas sus imperfecciones, vale la pena. Que cada día es una oportunidad para empezar de nuevo, para perdonar, para agradecer, para amar. Que no importa cuántas veces nos caigamos, siempre podemos levantarnos. Y cuando llega la hora de partir, lo único que importa no son los títulos, ni el dinero, ni las apariencias. Lo único que importa es cuánto amamos, cuánto fuimos capaces de mostrarnos tal como somos, cuánto dejamos en los demás. Su historia termina con una certeza luminosa: que cada uno de nosotros tiene la fuerza de transformar su vida, que siempre hay esperanza, incluso en las noches más oscuras, y que el simple hecho de respirar ya es un regalo inmenso. Así, con el corazón en paz, sonríe por última vez, y en ese gesto queda grabada la mayor lección de todas. La vida es frágil, pero es hermosa. Y mientras tengamos un día más, un instante más, una respiración más, siempre habrá un motivo para seguir.